Tenemos el gusto de recibir en nuestro programa a Juan Grabois. Juan, usted sabe, es un líder social muy importante de la CETEP, además un referente político dentro del Frente de Todos, y está trabajando fuertemente en la idea de un plan para afrontar la crisis una vez que esta tragedia termine. Y me gustaría escucharle unos minutos cuáles son las ideas básicas de ese plan, porque en el medio de esto alguien está pensando, además pensando desde el lugar que me parece que hay que pensar, que es de la gente que está sufriendo más. Juan, buen día. Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué decís, Ernesto? ¿Todo bien? Bien, bueno, sí, dadas las circunstancias no me puedo quejar, digamos. Podríamos estar peor. Exacto. Cuando te enojas con la Argentina, ¿me escuchás? Sí, sí. Cuando te enojas con la Argentina o con Alberto, mira Brasil. Se te pasa un poquito, ¿viste? Te enfrías un poquito. Lo hago todos los días. No, a ver, yo no lo pongo en términos de enojo con la Argentina o con Alberto, sino de preocupación respecto de qué pasa. La verdad que en este tema, lo partidario o lo nacional, viste, vos decís, hay un tema sanitario que te desborda y que decís, bueno, ¿cómo resolvemos? Ahora, y más cuando de repente te está pegando fuerte, viste, ahora, sí. Claramente la estrategia argentina fue mejor que la brasileña, eso es indiscutible, por muertes y por afano, pero hoy, viste, se te acumula el programa acá y entonces uno está más preocupado por eso, qué sé yo. No, es así, y uno siempre lo ve en su subjetividad personal y la subjetividad colectiva, y andar comparando no es la solución para nada, pero sí te permite dimensionar la diferencia cuando no se prioriza fanática e irracionalmente la economía y el negocio por sobre la vida, porque viste, cuando los negacionismos generaron este tipo de, me atrevería a decirle masacres, ¿no? Porque son 100.000 muertes en Brasil, creo que 180.000 en Estados Unidos, y acá con todas las dificultades que tenemos, recién antes de hablar con vos hablaba con un compañero mío de militancia que es el director del Hospital de Moreno, EMA, ¿no? Entonces ahí pudieron agregar, no sé, creo que 30 y pico de camas, respiradores y qué sé yo. Y siempre están ahí al 70, 75, 80% y logran conseguir una cama más. Es decir, hay gente que le está poniendo mucha garra en todos los frentes, me refiero a gente común, ¿viste? Directores de hospitales, cocinera de los merenderos, dirigentes de los barrios, que le están poniendo mucho corazón, y ese tejido social que tiene la Argentina es un recurso que también permite desarrollar resiliencia frente a estas situaciones que, por lo que parece que viene la mano en el mundo, ya sea por lo climático o por lo sanitario o por lo económico, se van a ir repitiendo. Juan, antes de preguntarte por el plan o lo que estás pensando sobre cómo se hace para salir de esto en términos económicos, ¿la comida está llegando? Mejoró mucho eso, está llegando más y con más frecuencia que antes. Todavía falta. Yo cuando recorro, el último lugar que fui fue Ezeiza, y de hecho fui a una casa de mujeres que están no solamente aisladas por el COVID, sino por situaciones de violencia de género, y las compañeras me decían que no podían lograr que le lleven la leche maternizada, así que si el intendente de Ezeiza escucha, que se ponga las pilas con la leche maternizada. Hay barrios donde no llega el agua, entonces se hace muy difícil todo, ¿no? No solamente en el conurbano, sino en la propia capital, imagínate en el interior. Es decir, hay un montón de problemas que vienen, hay que decir más estructuralmente, porque viste, cuando decís estructuralmente es como que le das como es como que el político se desentiende de la cosa. Como, ¿no? Que naturaliza, sí. Claro, estructural, está antes y va a seguir después. Bueno, son cosas que vienen de hace un tiempo y que tienen que cambiar, porque la verdad que tampoco son tan estructurales, porque hacer una obra de agua, de cloacas y de luz, la verdad que no es hacer un reactor nuclear. Es una cosa relativamente fácil que no se hace porque no se prioriza y porque no representa un conflicto para las clases sociales, que son de clase media para arriba, que en general gobiernan, y que esperemos que en este gobierno se revierta. Pero digo, la comida está llegando. Lo que también está llegando es un límite de la capacidad de resistencia emocional y económica de muchos sectores. Esto es verdad también, ¿no? Entonces, equilibrar el distanciamiento social, cuidarse y limitar
el contagio en un momento que se está recontracelerando y las necesidades de una sociedad acostumbrada a tener libertad ambulatoria absoluta y a poder laburar, y bueno, tiene su complejidad. Le pasa al gobierno y nos pasa a nosotros las organizaciones sociales también, cuando tenemos que definir si abrir un polo textil o impulsar que se reactive el circuito de reciclado. Bueno, son disyuntivas muy jodidas, y creo que nadie tiene la receta, y por lo tanto tratamos de respetar lo máximo posible lo que definan las autoridades sanitarias, que ahí te escuché un poquitito cuando estabas terminando, que evidentemente se ve que más allá de los fuegos artificiales de la política, y que lamentablemente por cómo funcionan las cosas en este país, tanto Larreta como Alberto y Axel tienen que teatralizar peleas, ¿no?, para que no los putee tanto su base política, porque esto es así. Digamos, no es que hay veces que no hay ninguna diferencia, y Rodríguez Larreta tiene que hacerse el enojado, porque si no Macri y Bullrich le horadan su base social. Y del mismo modo pasa en el otro sector. Entonces hay mucho fuego artificial ahí. Pero se ve que hay responsabilidad, por lo menos en los tres principales gobernantes de este país, y creo que eso, dentro del marco de todas las calamidades que vivimos, son buenas noticias para los que queremos vivir en paz, y una buena base para construir algo para adelante. Juan, a ver, si pudieras dar 3 o 4 lineamientos o de ideas concretas sobre cómo se hace, porque uno ve cifra de trabajadores suspendidos más de 700.000, cifra de trabajadores que perdieron empleo formal alrededor de 400.000, estamos hablando de solamente ahí alrededor del 10% de la fuerza laboral total, caída de ingresos es gigantesca, entonces todo parece un páramo. ¿Qué ideas surgen en medio de ese páramo? Lo primero que nosotros quisimos plantear con el Plan de Desarrollo Humano Integral, hicimos un esfuerzo enorme por juntarnos con todos los sindicatos, sin importar ideología, y las organizaciones sociales, lo primero es, frente a esta situación que vos describís, y que podríamos hacer un diagnóstico calamitoso, porque efectivamente lo es, hay que hacer algo. Hay que tener una planificación de lo que se va a hacer. Y que esa planificación inevitablemente tiene que incluir una inversión pública muy fuerte, que no se puede dilapidar en medidas parciales que no tengan una coordinación y una orientación hacia un modelo de desarrollo que nos permita generar resiliencia para las próximas crisis. Es decir, si identificamos que los problemas del país no son únicamente los coyunturales derivados del coronavirus y de la pésima gestión de Mauricio Macri, sino problemas como, por ejemplo, tener el 93% de la población concentrada en las ciudades, no tener una red de corredores logísticos que permita conectar bien el interior y los pueblos con los centros urbanos y los puertos, que tenemos totalmente paralizada la construcción, y sobre todo la construcción en vivienda social, que tenemos un enorme déficit habitacional, y que tenemos hace muchos años un sector de trabajadores asalariados privados decreciente, o por lo menos relativamente decreciente, sobre todo en la época de Macri, ¿no? Entonces nosotros nos planteamos 5 o 6 objetivos fundamentales, que es, primero, crear 4 millones de puestos de trabajo a través de un esquema que nosotros le llamamos trabajo mínimo garantizado, que es que el Estado te garantice un laburo de por lo menos 10 horas rentadas semanales en alguna actividad que tenga que ver con el plan, 40 horas mensuales en alguna actividad que tenga que ver con el plan, desde la construcción de viviendas, la urbanización de los barrios, el desarrollo de comunidades rurales organizadas o de emprendimientos de agricultura familiar, polos de reciclado, polos textiles, etcétera. Entonces, ese es el primer punto, y ese es el fuerte de la inversión, ¿no? El 70% de la inversión. ¿Y hay guita para eso? Pero sí que hay guita, sí que hay guita. Y lo que demuestra que hay guita es lo de la IFE y lo del ATP, digamos, ¿no? Si se pudo sostener 13, 14 millones de puestos de trabajo durante los meses que no se pudo trabajar, sabiendo que las consecuencias de esta pandemia, digo, yo tengo los números también, ¿no? Pero te hago este ejemplo porque es de sentido común. Bueno, reducirlo al núcleo más duro, al núcleo que no va a encontrar de ninguna manera empleo en el mercado formal, y que le va a costar mucho insertarse incluso en el mercado informal, y teniendo tantas cosas por hacer, porque aunque no hubiera necesidad de crear trabajo, hay necesidad de crear lotes con servicio y viviendas sociales. Mira,
digamos, cuando yo dije hace un mes y medio o 2, que iba a haber un aumento de la criminalidad fuerte y de las tomas de tierra, parece que estoy haciendo una especie de amenaza o que lo estoy incentivando. Yo estoy describiendo la realidad, digamos, y cuando hay momentos de crisis así, y ahora yo lo que escucho en los barrios, una familia que en una casita son 3 o 4 generaciones, los pibes de 25, 26 años, a veces ya tienen 1 o 2 pibes, no quieren estar más ahí, no quieren estar más con 20 personas en la misma casa. Y se van a ir a un municipio donde haya tierra y la van a ocupar como ya está pasando. Yo hubo como 20 ocupaciones. Y se van a reproducir las ocupaciones. ¿Y sabes lo que va a pasar? Ni siquiera se los van a desalojar. La gente va a quedar ahí mal, sin agua, sin luz, sin cloaca, sin nada, con los lotes mal puestos, y va a seguir reproduciéndose la lógica que hizo que en la Argentina haya 4.400 y pico de villas, de asentamientos. Y eso, Ernesto, el que se ponga en una posición de, pero ¿cómo? Los usurpadores y qué sé yo, o el que se ponga en una posición progre de pobrecita a la gente, ninguno de los dos resuelve el problema. Ninguno de los dos resuelve el problema, porque siguen existiendo, se siguen ampliando. ¿Me puedes explicar por qué no podemos como sociedad programar esa expansión demográfica? ¿Tan difícil es armar un lote de 10 por 20? Ponerle agua, luz, cloacas y que la gente se pueda hacer su casita a poco. No es difícil. Gustavo, quería hacer una pregunta. Sí. ¿Cómo le va, Grabois? ¿Cómo andamos? Esta idea instalada de que los movimientos sociales y la CGT más tradicional nunca se llevaron demasiado bien. Esto yo no sé si es cierto o no, pero este plan ha sido presentado con presencia de los que popularmente se llaman los gordos de la CGT. Digamos, tuvimos que llegar a esta crisis para que haya una articulación entre ambos sectores. La articulación existió siempre. ¿Cómo van a llevarse adelante la articulación entre los movimientos sociales y la CGT? Bueno, la verdad que sí, es una novedad. Es una novedad no solamente que nos hayamos juntado, sino que hay gremios que históricamente hay una mitología también, ¿no? El camión y el tren. El camión y el tren se odian, porque compiten. Bueno, yo hablando por las partes, ¿no? Un poco con Pablo Moyano y otro poco con Sacia, que yo hay una cosa que hay un prejuicio muy grande con los sindicalistas, pero el sindicato, más allá de la persona, es una institución muy fuerte en Argentina, muy arraigada. Y además hay una reserva de conocimiento técnico muy fuerte, ¿no? Los ferroviarios conocen pueblo por pueblo los pueblos ferroviarios, dónde están las vías, etcétera, ¿no? Y ahí hablar del transporte multimodal, que es que la larga distancia la haga el tren, la corta y la media la haga el camión, es un consenso que hay. Vos sabés que no hay ley de transporte federal en la Argentina, y si no hay eso, es muy difícil. Es muy difícil, sin una ley de transporte federal y de planificación del transporte, ¿cómo vas a planificar la distribución demográfica de la población como hacen todos los países donde hay un proyecto de país, digamos, ¿no? Entonces, es una especie de mal liberalismo del laissez-faire, de que se vaya expandiendo la mancha urbana como sea y que sea lo que Dios quiera, al mismo tiempo que se produce el otro fenómeno, que es el desmonte o la quema de pastizales, ¿no? Que tiene que ver con la expansión del agronegocio, que es criminal, y que cuando algunos de nosotros planteamos una confrontación, por lo menos cultural e ideológica, con los sectores concentrados del agronegocio, no es tratar de reproducir un dilema del siglo pasado entre la oligarquía y el peronismo, es plantear que acá hay un modelo que no es sustentable desde el punto de vista ambiental y social, que es el modelo del desmonte y el modelo de la destrucción de la biodiversidad, en un campo sin agricultores, sin campesinos, sin pobladores, donde el 93% estamos en ciudades ultra hacinadas. Entonces, el plan de desarrollo humano integral que nosotros estamos presentando tiene esos ejes, ¿no? Usamos la frase de Perón, que es gobernar es crear trabajo, y la frase de Alberdi, que fue el gran intelectual liberal, pero de los liberales en serio. Gobernar es poblar. ¿Qué es gobernar? Es poblar. Poblar y crear trabajo. Esos son los dos ejes. Tenemos que ir cerrando, pero Jairo te quería hacer 2 preguntas, Juan. Dale. Una en este punto, Juan, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andas, Jairo? Bien, el programa que ustedes están presentando, ¿es complementario o compatible con las señales que está dando el gobierno, por ejemplo, con todos los sectores que generan dólares? Porque el gobierno se junta con el Consejo Agroindustrial
y ve si baja impuestos para generar dólares, armó la mesa minera para desarrollar proyectos mineros, va a subsidiar la producción en Vaca Muerta, le pagó una deuda a Techín para que estimule la producción. Uno ve que todo lo que genera dólares, si vos querés extractivista, está siendo potenciado. ¿Esto que ustedes proponen complementa o es contrapuesto a esa mirada del gobierno? Mira, de alguna manera, aunque parezca contradictorio, las dos cosas. O te voy a hablar más en términos personales. Yo creo que el modelo extractivista que el gobierno en gran medida promueve, ¿no? Desde Vaca Muerta, la megaminería, incluso el desarrollo del agronegocio, es un modelo equivocado, es un modelo que nos hace daño. Aunque ahora necesitemos los dólares. Digamos, que es pan para hoy, pero hambre para mañana, y mucho daño para nuestros hijos y las futuras generaciones. Entonces, una de las diferencias centrales entre nuestro espacio y creo que nuestra generación y la generación de Alberto, de Cristina, es que nosotros vemos eso con mucha profundidad, ¿no? Vemos eso con mucha... Para nosotros es importante que no se siga profundizando el patrón de combustibles fósiles, de destrucción de la biodiversidad. Para nosotros es una prioridad. Pero por otro lado es complementario porque, digamos, de lo económico, porque todo lo que nosotros proponemos no requiere dólares. Porque las industrias, el desarrollo de nuevas, por ejemplo, de polos industriales en pueblos pequeños, la construcción, lotes con servicios, son todos de insumos nacionales que movilizan la economía y, según todos los economistas con los que hablamos, tiene un efecto multiplicador impresionante en la generación de empleo directo e indirecto, porque siempre los grandes proyectos de reactivación, del plan Marshall hasta los planes quinquenales, hasta el plan de reconstrucción después del terremoto de San Juan, todos los que yo me puse a estudiar y estudiamos con los compañeros, tuvieron como base este tipo de cosas, la creación de nuevas urbanizaciones, de comunidades rurales, de colonias rurales, del desarrollo de redes del transporte, y es una oportunidad para repensar el país, para deshacinar las villas, para deshacinar las barriadas, para recuperar lo que antes eran las colonias agrarias, que ahora nosotros le llamamos comunidades rurales organizadas. Hay un montón de gente de los barrios pobres y pibes de clase media que no quieren vivir más así, aunque parezca increíble. Yo hablo todos los días con los compañeros de los barrios y se quieren ir. Eso que decía Susana Jiménez, ¿te acordás? Hay que mandarlo todos al campo. Bueno, ¿sabes cuánto firman? ¿Y Juan? ¿Sabes cuánto firman si vos le das un lote? Pero fila hacemos, fila. Y te hago una El problema es que la tierra no está el transporte, no está la planificación, y eso es lo que nosotros queremos aportarle al gobierno, y creemos que hay mucha receptividad en el gobierno frente a esto, que hay mucha receptividad, y que esto tiene que ver con la consigna que lanzó Alberto, que es empezar por los últimos para llegar a todos, que no es solamente un imperativo ético, sino que es un principio económico, ¿no? Es como lo inverso a la teoría del derrame. Si vos empezás por abajo, el fueguito, va a ir llegando a todos, va a ir llegando a los sectores medios, puede ser reactiva el COE. Sí, dale. Te hago una última pregunta. Dale. ¿Qué te generó el arreglo con los acreedores? ¿Te genera alivio? ¿Crees que es un punto de partida? ¿Crees que, no sé, cuál es tu mirada del arreglo de la deuda? Mira, a mí, en principio, me parece que no se puede festejar nada, ¿no? O sea, no se puede festejar que una injusticia se volvió menos injusta. Es decir, haber pagado el 100% hubiese sido una enorme injusticia, pagar el 54%, que creo que es lo que más o menos se cerró, es media injusticia. Bueno, prefiero media injusticia que una injusticia, pero sigue siendo una injusticia. Entonces yo no creo que haya nada que festejar. Creo que es lo que el gobierno prometió durante la campaña. Es decir, nosotros cuando decidimos apoyar a Alberto, a nosotros nadie nos dijo que venía el Che Guevara a romper con el Fondo Monetario Internacional y con el capital financiero y los grupos financieros de estas características. Por lo tanto, sería hipócrita quejarse de que se haya hecho una buena resolución dentro de los marcos de lo posible, dentro del modelo que el gobierno promueve. Así que en ese sentido fue, digamos, un trabajo bien hecho. Guzmán es uno de los tipos más sólidos que tenemos en el espacio, con una capacidad y una seriedad muy grande en su laburo, que es uno de los que sabe esquivar la cultura del Twitter, del Instagram y de la foto y laburar en serio. Así que en ese sentido, valorar el laburo y el esfuerzo, pero como argentino yo voy a festejar, no cuando se haga un arreglo para pagarle al capital financiero internacional, sino cuando vamos a inaugurar 100.000 viviendas nuevas, o 500 nuevos barrios, o 60 comunidades rurales, o cosas que tengan que ver
con transformarle la vida a nuestro pueblo. Juan, te despido, gracias por atendernos, realmente muy interesante ver.